Si creen que la primera parte fue difícil de entender, prepárense para lo que viene. ¿La Biblia y el Big Bang son compatibles? En la primera parte hemos abordado un poco esa pregunta respondiendo cómo la teoría estándar del Big Bang es compatible con Génesis 1.1. En esta segunda parte trataremos cómo teoremas nuevos que tratan sobre el espacio y el tiempo han abordado estas preguntas y han atacado también a la fe cristiana. Hablaremos de cómo uno de los científicos más famosos de los últimos tiempos, Stephen Hawking, pudo hacer una teoría que explicase la naturaleza de Dios. Empecemos con el estado Hartle-Hawking. El nombre de esta teoría o propuesta proviene de los físicos James Hartle y Stephen Hawking. Es una propuesta de índole física teórica y cosmología cuántica sobre el estado del universo antes de la época de Planck. Hartle y Hawking sugieren que si pudiéramos viajar atrás en el tiempo, hacia el principio del universo, notaríamos que el tiempo da lugar al espacio, de manera que en el principio solo habría espacio. Esto quiere decir que dado que el tiempo no existía antes del Big Bang, el concepto de un principio del universo no tiene sentido. En otras palabras, si retrocedemos en el tiempo en el momento antes del Big Bang, el tiempo como tal dejaría de existir y solo la singularidad de espacio-tiempo sería abarcada por solo espacio. Uno de los objetivos de este teorema es regresar el pensamiento humano sobre la cosmología a las épocas de la década 20 del siglo XX, como hemos visto en el primer video, donde los ateos podían refutar y descartar cualquier teoría teísta y creacionista. El astrofísico y teólogo el Dr. Hugh Ross habla al respecto en su libro Más allá del cosmos o Beyond the Cosmos. Explica que por más de 50 años los científicos han visto a la teoría de la relatividad general y el universo desarrollando teoremas sobre el espacio-tiempo, entre ellos Hartle y Hawking, y estos no solo prueban que el universo tuvo un comienzo, sino que también el espacio-tiempo tuvo un comienzo. Y esto implica que debe haber un agente fuera del espacio-tiempo que haya creado nuestro universo de materia y de energía. Este es un agente causante que coincide con el Dios creador de la Biblia. Y para añadir a su frase me gustaría leer Romanos 1.20, que dice: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Por lo tanto, podemos ver que estos teoremas de científicos que dicen ser ateos o agnósticos, que amenazan a la fe cristiana diciendo que el universo no tuvo un comienzo o que no tiene fronteras o barreras, lo que terminan haciendo es aclarar más este asunto, diciendo y afirmando que el universo tuvo que tener un agente causal fuera de las leyes de la física como la conocemos. Para aclarar esta situación, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas dimensiones percibimos los seres humanos? Seguramente muchos de ustedes recuerdan por lo que le enseñaron en la escuela. Vivimos en 3 dimensiones: anchura, profundidad y longitud. Pero a la mayoría se le olvida agregar la 4ª dimensión, el tiempo. Por lo tanto, los seres humanos estamos atados a percibir solamente 4 dimensiones. Pero si le hacemos esa misma pregunta a un físico teórico de cuerdas, él suscitaría una respuesta muy diferente. De acuerdo con esta rama de la física, hay al menos 10 dimensiones del espacio, la mayoría de las cuales son imposibles de percibir para los seres humanos. Y esto no solamente significa un avance científico en la mente de las personas, sino que también confirma doctrinas básicas que el cristiano común ya conoce de antemano. Por lo tanto, podemos declarar que la Biblia lo dijo primero que la ciencia. Por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice que Dios nos llamó con un llamamiento santo desde antes de los principios de los tiempos, o en la versión de Reina Valera, antes de los tiempos eternos. Pero ¿cómo entendemos el concepto de eternidad los seres humanos? Permítame otra vez ilustrarlos con un pequeño gráfico. En la primera línea tenemos un inicio y un final. Esto se lo llama tiempo finito. En la segunda línea, como pueden ver, tenemos también un inicio, pero no tiene final. Podemos decir que esto es algo infinito. Y en la tercera y en la última línea podemos ver que no existe un inicio y no existe un final. Es una línea continua de tiempo que nunca se detiene y que nunca comenzó. Esto es el concepto de la eternidad. La definición de tiempo para la física cuántica es la siguiente: es una dimensión en la que se produce un fenómeno de efectos, donde los efectos siguen después de las causas. Si Dios creó el tiempo, ahí viene la gran pregunta, o la pregunta del millón: ¿quién creó a Dios? Si lo vemos desde el punto de vista de doctrina teológica, sabemos que Dios es un ser eterno, omnipotente y no es un ser creado. En otras palabras, cuando Dios creó el tiempo, Él fue un agente causal que puso en vigencia el tiempo, lo que significa que mínimamente tiene el equivalente a moverse y operar en 2 dimensiones independientes de tiempo.
Pero para explicarlo voy a tener que utilizar de nuevo un gráfico bien simple. Esta línea de aquí representa nuestra línea temporal como humanidad. Tiene un comienzo y no tiene fin. En esta línea es donde Dios fue el agente causal de esta línea, pero eso no significa que estas dos líneas lleguen a tocarse. Todo lo contrario, pueden coexistir. Pero este planteamiento despierta otra incógnita. La pregunta, ¿dónde está Dios? Como ya he explicado, Dios debe existir y operar tanto dentro como más allá de las dimensiones de tiempo simple y las 9 dimensiones espaciales del universo. Y ojo, lo que voy a decir a continuación, solamente la fe cristiana enseña esto y es por eso que se pone por encima de las otras religiones del mundo. Dios es continuamente y simultáneamente inmanente y trascendente a la vez. Pueden parecer palabras complicadas, pero estas son muy usadas en el ámbito teológico. La inminencia de Dios es la doctrina que dicta que Dios se mueve y opera en toda su creación. Y la trascendencia de Dios nos dice que Dios es totalmente libre de moverse y operar independientemente de cualquier cosa que Él haya creado. Así es como Él puede operar más allá del espacio, tiempo, materia y energía. Nótese lo siguiente, en todas las demás religiones, el ser divino está atado a las leyes de la creación hecha por sí mismo. Y antes de concluir, me gustaría hacer un paréntesis. Mi propósito con estos videos al explicar teoremas científicos y cosas que pueden parecer para el ojo humano como complicadas o sin sentido, no es describir a Dios como un ser distante que es todopoderoso, pero que no le importa lo que le pase a sus hijos, sino todo lo contrario. Y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. ¿Cómo es posible que Dios escuche o responda las oraciones de 7 billones de personas en el mundo? Bueno, en este ejemplo esta línea va a seguir siendo nuestra línea temporal, que tuvo un comienzo. Imagínense que este punto es la actualidad. Si en este punto digamos que una persona en el mundo hace una oración, como Dios es un ser todopoderoso, Él podría tomar este segmento de tiempo y ampliarlo en su infinito poder. Así es como vemos también en la doctrina bíblica que un día para Dios pueden ser 1000 días o 1000 días un día. No es una adivinanza, sino que esto nos demuestra que Dios es un ser personal y un Padre amoroso, que Él puede tomarse horas para estar con cada uno de sus hijos. Entonces, desde la perspectiva atea, uno puede preguntarse cómo es que Dios puede estar presente físicamente para todo el mundo y estar respondiendo a las necesidades de cada uno. Si bien ahí nos estaríamos metiendo con la voluntad divina y el libre albedrío, que eso lo voy a dejar mejor para otro video explicándolo con más detalle, me gustaría decir, como ya he aclarado, que hay teorías de espacio y tiempo que nos demuestran que hay dimensiones que son imperceptibles para el ojo humano. Por lo tanto, por más que no percibamos o no lo sentimos en ese momento, Dios rompe las 4 dimensiones en las que vivimos y Él se presenta para estar ahí para nosotros, porque Él nos ama y nos atesora. Y para ya concluir este tema, me gustaría dirigir unas palabras a alguna persona que se crea ser escéptica, atea o agnóstica. Debes saber que la ciencia no indica la ausencia de un creador en el comienzo, sino que reafirma que el universo tiene que ser creado por un agente causal. Y para aquellos cristianos que me están viendo, espero que puedas utilizar estos conceptos que he explicado en estos videos la próxima vez que alguien te diga que Dios no existe. Y así concluimos esta segunda parte. Espero que dejen su me gusta, su comentario, ya que al aprender y entender estos conceptos me llevó mucho tiempo. Aprecio cada comentario porque me anima a hacer más videos como este. Y con esto terminamos este video. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima.